Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. El Ecuador es el primer país en el área andina de tener el mayor número de embarazos en adolescentes. Y Venezuela es el primer país de tener embarazos en adolescentes en América Latina. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora Isabel Casart, es venezolana, es Prometeo, es doctora en medicina, inmunóloga y con una maestría en reproducción humana. Doctora, qué gusto tenerla acá y qué bueno hablar de este tema. Vamos a... Ustedes, ¿cuáles son sus experiencias? ¿Desde cuándo están trabajando? Porque claro, Venezuela tiene más de 20 millones de habitantes, la proporción de habitantes con relación a la nuestra es superior. Sin embargo, Venezuela tiene el mayor número de embarazos en adolescentes en América Latina. Doctora, buenos días. Gracias por la invitación y bueno, ante todo, felicitarlo por la iniciativa del programa. O sea, creo que ese es un problema que afecta a gran parte de la población, pero muchos se quieren hacer los ojos cerrados, no tomar en cuenta. Es preferible ver el problema. Vemos las embarazadas, vemos las muchachas jóvenes con niños y decimos, oh, está pasando esto, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo enfocamos este problema? Entonces sí, Ecuador tiene una alta tasa de porcentaje de embarazados, 32% de embarazo en adolescente. Venezuela es el primer país con embarazo en adolescente. Y sí, o sea, que estamos haciendo campañas de educación y tratando de hablar con los adolescentes, que ellos se empoderen de su cuerpo, que sean ellos los que decidan. ¿Okay? Pero es difícil, porque ¿quién tiene que enseñarles a ellos? Los adolescentes no están maduros mentalmente. Hay que diferenciar entre pubertad y adolescencia. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es lo que es la maduración de los órganos sexuales, lo que te capacita para tener un hijo. Punto. Y eso ocurre en las niñas desde la edad de 8 años hasta los 13 años. Aquí en China. En todos lados. En todo el mundo. Hay una variación. 8 años, 13 años, un poquito más, un poquito menos. Y en los varones es más tardío, desde los 12 años hasta los 15, 16 años. Capacidad de reproducirse. Ahora, a la par que va lo que es la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? La madurez mental para tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos casi como una bomba de tiempo. Tenemos capacidad de reproducirnos, pero no tenemos la mentalidad de tomar decisiones. Ahí es donde nosotros tenemos que influir. El problema es quién influye. Influye la familia, influyen los docentes, influye el gobierno, las políticas. ¿Qué queremos que influya? Entonces, tiene que ser una integración de todo. ¿Qué estamos trabajando en Venezuela? Que los adolescentes sepan que ellos tienen que tomar la decisión, que es su decisión la que va a hacer cómo va a ser el resto de su vida, el que ocurra un embarazo o que no ocurra, y no solamente en embarazos, además las enfermedades de transmisión sexual, que es otra cosa que hay que trabajar. Sí, doctora, aquí tenemos una constitución recientemente aprobada que le da derechos a la mujer y al hombre, a los adolescentes y las adolescentes. Tienen derechos sexuales y reproductivos, derecho a disfrutar su sexualidad independientemente de etnias, de razas, de religiones. Pero estos derechos también tienen que ir a la par de responsabilidades y educación. Pero Venezuela, ¿qué estrategia tomó para enfrentar este mayor número de embarazos en adolescentes? Porque acá tenemos una estrategia que usted la conoce muy bien, que se llama NIPLA. Sí, bueno, le digo, intervenir con los adolescentes, programas de comunicación, información, educación. ¿Qué es lo que ahorita han llegado al punto, que yo no sé si está bien o está mal, que es lo último que se está haciendo, es sensibilizar al adolescente a tomar conciencia de lo que puede pasar? Y es que se están usando maniquís de mujeres embarazadas en las tiendas de como cualquier maniquí de un exhibidor, embarazados. Entonces los visten con el uniforme escolar y para que la adolescente se identifique. Pero ese tipo de campañas a veces uno no sabe hasta qué punto son más bien promocionales. Que te parezca que, bueno, estoy en una vitrina y se ve bien. Entonces hay que tener cuidado con la información que se le da al adolescente. ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, ellos no están conscientes, o sea, ellos creen que no les va a pasar. O sea, ¿qué pasa con el adolescente? Ellos creen que los riesgos no existen. Y si ocurren, le va a ocurrir al que está al lado. Tiene Nunca muchos mitos. Pero es por eso, porque ellos no tienen la madurez, ellos todavía no son capaces de tomar decisiones.
Entonces, no entienden, se les informa sobre, bueno, muchas veces las campañas de métodos anticonceptivos, o sea, ellos tienen que disfrutar de su sexualidad, y sexualidad es todo. Sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales, sexualidad es cómo comportarse, qué beneficios tener, o sea, ser respetados por la identidad que tenga, sea hombre, sea mujer. Todo eso es sexualidad, todo eso es el bienestar sexual, que yo me pueda vestir como quiera, andar por la calle y nadie se puede meter conmigo. Entonces, allí vamos a todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras ellos no tomen conciencia de sus planes, yo puedo hacer campañas de regalar anticonceptivos, yo puedo ponerme a regalar preservativos. El problema es que no les digo cómo usarlo, cuándo usarlo, o decirles la importancia de usarlo. Entonces, tú le dices, uno hace encuestas y ellos saben de métodos anticonceptivos, saben que existen los métodos anticonceptivos, pero cuando se les pregunta si los usan, no lo usan. No lo usan. Entonces es donde viene esa discrepancia. Entonces tú puedes tener campañas. Yo creo que hay que dirigirse hacia la conciencia de que son ellos los que van a tomar sus decisiones, que son ellos los que van a estar afectados en un futuro con las decisiones que estén tomando ahorita. Si ustedes optaron porque aquí se ha optado por establecer una línea de información confidencial a 1-800-445566, ferias para hacer exposiciones, independientemente de los GATS como Lepichincha y otras provincias, aquí en Imbabura también, los simuladores, los bebés simuladores, que de acuerdo a porque aquí en la provincia de Imbabura se llevó a cabo este tipo de simulación con estadísticas, cómo valoraban los padres de este entrenamiento. Era positivo, o sea, todo vale con la finalidad de que las personas tomen conciencia, pero sin embargo, los resultados no son satisfactorios. No son satisfactorios porque el índice baja, si baja 1 punto, 2 puntos, no baja más. Y los embarazos siguen. Porque la preocupación del Ecuador fue hace 10 años, cuando en la maternidad Isidro Higuera, en el Hernán Sotomayor de Guayaquil, se encontró que ya las personas, porque antes había camas grandes, salas grandes donde estaban las mamás dando a luz, ya encontraban en esa misma sala una hija de una madre que estaba dando a luz de 18 años. Pero hace 10 años se encuentra un incremento en personas de 12 a 14 años, de las cuales en el Ecuador tuvimos un momento 3.685 de 14 a 16 años. Entonces, es una tragedia nacional, y no se diga usted, las 120.000 de 16 a 18 años. Entonces, son cifras donde una madre adolescente se acabó su proyecto de vida, es una madre soltera, y usted conoce las estadísticas, cómo estas mujeres son vulnerables al embarazo subsecuente, que tenemos acá 10 meses de embarazo subsecuente. A los 10 meses están de nuevo embarazadas. Es que cuando uno dice embarazo en adolescentes cree que casi es el estigma de que simplemente me van a mirar porque estoy embarazada. El problema es que hay que verlo desde un contexto, o sea, es lo que te perjudica desde el punto de contexto social y fisiológico. O sea, podemos decir, una niña de 12 años está preparada para tener un embarazo. No, y no estamos metiéndonos en todo lo que perjudicó su vida. Estamos hablando de que su organismo no está desarrollado para tener un embarazo. Simplemente. Ni biológicamente, o sea, ni psicológicamente. La cadera no está formada. El útero, que es el reservorio donde se va a implantar el embrión, que después va a ser el feto, se va a formar el niño, no va a poder crecer a una capacidad para que tenga un embarazo a término. Entonces va a ser o termina en un aborto o un embarazo pretérmino con un niño que va a tener lesiones. Eso es una niña de 12 o 14 años que no solamente pone en riesgo su vida, sino que a lo mejor el producto va a nacer con problemas, porque nace pretérmino. ¿Sí? Además, las mamas, porque tiene que amamantar, tampoco están desarrolladas. Entonces, ya las condiciones del cuerpo humano no está preparado, si bien es irónico, ya yo dije, la pubertad te prepara para embarazarte, pero una niña de 12 a 16 años, 18 años, su organismo no está preparada para un embarazo. ¿Qué pasa? Que hemos ido evolucionando más rápido de lo que la especie se creía. Antes, ¿cuál era el índice de sobrevida? 40 años, sí. A lo mejor menos. Hoy tenemos 75. Entonces, para poder sobrevivir como especie teníamos que reproducirnos. Simplemente, vamos a reproducirnos para solventar la deficiencia de la gente que está muriendo joven, o los riesgos de enfermedades, los riesgos de morir comido por un animal, etc. Así evolucionamos. Entonces, sí tenemos capacidad de reproducirnos temprano,
pero nuestro organismo, con esta parte de la evolución, no ha ido evolucionando a la par. Entonces, fisiológicamente no está en condiciones de tener un embarazo. Entonces, pone en riesgo su vida. De cada 100 muertes maternas, dos son de adolescentes. Dos. O sea, son las que más riesgo tienen de sufrir muerte. En cuanto a cifras, el 60% de los egresos de los adolescentes son por partos, o abortos, o pospartos. O sea, tenemos un problema de salud que está sufriendo esta paciente. O sea, es una mujer adolescente que está poniendo en riesgo su vida con un embarazo. Entonces, ellos tienen que concientizar que es su vida lo que está en riesgo. Y no nos hemos metido con la parte social, no nos hemos metido con la parte de desarrollo como persona, simplemente la parte de salud. O sea, si tomamos en cuenta la parte de salud, tú dices, es alarmante. Y es una de las cosas que ellos primero tienen que entender. Pero vuelvo y repito, ¿dónde está la familia que también tiene que vigilar a este niño? ¿Qué pasa? Cuando el niño está pequeñito, lo cuidamos, lo cargamos, les ayudamos a caminar. Lo vacunamos. Lo llevamos a todo, pero ya cuando el niño tiene cierta independencia, ya lo dejamos. Nos aislamos. Además de qué pasa, que el niño, el adolescente, empieza a formarse como persona, como identidad. Entonces, es el niño conflictivo, o sea, ya no es el niño sutil, cariñoso, no, es el que empieza a retar al padre, reta a la madre. ¿Por qué? Porque tiene que constituirse como una persona. Entonces, ¿qué hacemos como padres? Pues lo dejamos solo. O sea, es un niño grosero, no es un niño grosero, es un niño que te va a retar, porque tiene que formar su personalidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Quiénes los amparan? ¿Con quién se identifica el adolescente? Con su grupo de adolescentes. Y ellos asumen riesgos, no tienen la madurez para tomar responsabilidad. Entonces, allí es que nosotros debemos intervenir. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Seguimos con nuestras campañas de educación, que yo creo que están bien. Las políticas tienen que respaldar las campañas de información. Pero es crear expectativas y proyectos de vida. Ahorita muchos jóvenes, y estoy hablando en cualquier país, Japón tiene un índice alto de suicidios, porque no ven futuro en su vida. Entonces, ok, no tienen embarazo en adolescentes, pero resulta que como no tienen futuro, se suicidan. Y eso está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Proyectos de vida, expectativas de vida, que ellos sepan que hay algo más allá. No se lo vamos a poner dentro de 20, 50 años, porque no lo van a ver, pero ahorita, o sea, pronto, ellos pueden capacitarse en algo, darles oportunidades a que ellos desarrollen destrezas que ellos pueden tener. O sea, en eso estamos nosotros apostando ahorita, en crear en estos adolescentes, tratar de crearles una conciencia sobre la responsabilidad de su cuerpo, pero además la formación para que tengan un proyecto de vida. Mire, doctora, aquí ya se ha hecho estudios, investigaciones a los adolescentes, y ellos dicen que la mayor información tiene de sus amigos, ni de los profesores, ni de los papás. Bien, ¿te gustaría que tu papá sea tu hijo? Sí, me gustaría, pero no es. ¿Entiendes? La realidad es diferente. Ellos sí quieren que sus padres tengan más confianza, más tolerancia y les hablen de sus temas, pero no se da. La mayor fuente de información es de los amigos del grupo, que probablemente saben menos. Porque las realidades, me atrevo a decir que son parecidas Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, donde el embarazo adolescente está directamente proporcional al nivel de educación. En menor, las áreas abandonadas o que reciben menor nivel de educación son las que más se embarazan. ¿Cree usted que es así? Sí, pero también hay una parte cultural. Es una barrera terrible. O sea, yo he ido, bueno, con respecto a la educación, ¿quién les da la educación? Yo he ido a dar algunas charlas en un colegio, y en uno me llamó la atención porque el profesor les pidió, antes de ir a dar yo, que hicieran preguntas. Y es impresionante, o sea, lo que preguntan. Lo que preguntan, pero está bien, o sea, es lo que ellos quieren saber. O sea, hablan desde el SIDA, preguntaban de los abortos, que si siempre las relaciones sexuales van a salir embarazadas. O sea, son preguntas que tú dices, de algún lado están recibiendo la información. Y son niños de 10 a 11 años. Entonces tú dices, ellos están recibiendo la información, ellos saben que existe. Y les preguntamos, ¿quién quieren que les informe? ¿Sus papás? Esa es la pregunta. El problema es que los papás no lo hacen. Y no lo hacen. Hay un trabajo que se hizo aquí en Ecuador, en la Universidad de Cuenca, donde resulta que no lo hacen porque ellos no están informados. Entonces, otra de las cosas que nos decíamos nosotros, ¿a quién vamos a educar? Entonces, yo creo que debemos empezar por educar a los padres, a los docentes. A los docentes. Y a los niños. Entonces, tú dices, es verdad, hay una parte cultural. Nadie enseñó a los papás.
nadie les habló de sexo, nadie les enseñó educación sexual. Ellos no tienen la capacidad. O sus costumbres, porque entra la parte cultural, les parece que está bien. Hemos normalizado algo que no es, simplemente. Entonces tú dices, ¿cómo trabajar con ellos? Entonces, nosotros hablamos con los niños y es verdad, ¿quién les da la información? Los compañeros. El profesor, y nosotros decíamos, el profesor no podía decir sexo, se le enredaba la lengua, y no porque no podía pronunciar la X, sino que es algo que es como un tabú, que no se habla. Y ellos quieren saber, ellos están viendo la información. Hay programas en internet que ellos se meten. Sí. Y hacían unos comentarios que yo misma me quedaba asombrada. Yo decía, es una información que no se debe manejar. A mí me da risa, yo tengo 2 niños varones y ellos se ríen y dicen, menos mal mamá que tú sabes de esto. Y se puede decir la palabra sexo delante de ti. Yo he salido con los compañeritos y ellos hablan y dicen y curiosean. Entonces una vez estaban comentando y alguien dijo sexo, entonces se quedaron así como que todos callados y mi hijo dijo, no te preocupes, delante de mi mamá se puede hablar de sexo. Los padres tenemos que entender que entre más confianza le demos, ellos van a acudir a nosotros, porque nosotros somos los adultos responsables de esos niños o de esos adolescentes, queramos o no, todavía son inmaduros y todavía nosotros somos los responsables de ellos. Entonces, si no sabemos, porque no tenemos información, tenemos que buscar nosotros cómo educarnos. Para eso están los centros de salud, para eso están las campañas de educación. Empecemos nosotros por formarnos como padres para ser los vigilantes y ser los que nos encarguemos de la educación de nuestros hijos. Porque la estrategia que aquí hay en el Ecuador se llama NIPLA, Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazo en Adolescentes. Intersectorial significa que hay que trabajar el Ministerio de Salud como órgano rector, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión, los GATS. Pero hay un momento que a mí me preocupó en una reunión nacional, donde la representante del Ministerio de Educación dijo, nosotros no se preocupen, nosotros tenemos nuestras propias estrategias, nuestros conocimientos suficientes como para abordar este tema. Así que el Ministerio de Salud que se preocupe de sus tareas. Y no es así, porque yo me atrevo a decir, doctora, que los que más merecen educación sexual en derechos, inclusive normas y protocolos de planificación familiar, la fisiología del eje hipotálamo hipófisis, tiene que ser el profesor y el padre de familia. Si no trabajamos a nivel de profesores y padres de familia, esto va a seguir igual, los embarazos van a seguir. Es que, bueno, ahorita el trabajo en conjunto, tenemos que trabajar con distintos sectores, o sea, tenemos que trabajar con las comunidades, porque yo no puedo intervenir como médico, yo puedo decir, yo tengo muchísimo conocimiento, pero yo no puedo llegar a una comunidad indígena y decirle que las cosas hay que hacerlas de esta manera. No, yo tengo que ver cuáles son sus conductas y cómo a través de la comunidad influir en ciertas conductas. Entonces, yo me he montado aquí con personas a veces y ellos comentan, y les parece normal, su sobrina tiene 14 años y ya tiene un niño. Les parece normal, porque es la parte cultural que es con la que tenemos que trabajar. India también tiene un problema alto de embarazo en adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen matrimonios jóvenes. A los 13 años ya la niña está comprometida, a 14 años ya está casada. Nosotros no tenemos problema con las relaciones sexuales, el problema es con el embarazo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tratar de cambiar eso. ¿Qué hizo la India? Dijo, bueno, ok, no van a quitar los matrimonios porque es la parte cultural, pero que los adolescentes, una vez se casen, sepan que tienen que retrasar el embarazo. Entonces, nosotros no solamente tenemos que trabajar el Ministerio de Salud, tiene que trabajar el Ministerio de Salud, tiene que trabajar el Ministerio de Educación, tiene que trabajar la parte cultural, hay que trabajar en contexto. O sea, hay que trabajar en grupo. Nosotros aislados no lo podemos lograr. Bueno, de hecho se ve que no se está logrando. No se está logrando. Existen las políticas, el problema es que tiene que llegar y tiene que llegar a los adolescentes. Porque hay muchos métodos, no sé si ustedes emplearon y da resultado la educación sexual con pares, por ejemplo. ¿No? Que los adolescentes despierten interés, porque aquí se hizo un estudio en los 3 principales colegios de la provincia de Imbabura. Dijeron, nosotros estamos cansados de la metodología de los profesores. Son viejos, no hablamos con el lenguaje coloquial de ellos. Ya la metodología no les atrae. Entonces, da resultado educar, capacitar a jovencitos como ellos y ellos que compartan los conocimientos de sexualidad. ¿Emplean ustedes ese método de pares? Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, el proyecto que estamos llevando con la Facultad de Salud de la UTN es... Y vamos a trabajar en Cotacachi. ¿Por qué escogimos el sector Cotacachi? Porque si 32% es el embarazo adolescente en Ecuador,
Cotacachi tiene el 34%. Es decir, tiene un nivel muchísimo más alto, un porcentaje más alto que lo que es todo lo que es la República. ¿Qué vamos a hacer? Capacitar pares, porque yo creo lo mismo, yo estoy de acuerdo, y ya eso lo hemos escuchado. Si yo me pongo a hablar con ellos, yo voy a ser como la mamá, como el papá, que le está diciendo, y ellos, además de lo que yo estoy diciendo, ellos solo van a escuchar, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque la demás información no llega. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Capacitar a promotores de salud sexual, promotores de la universidad, que a la vez vamos a capacitar a líderes comunitarios, trabajar con adolescentes. El grupo con el que vamos a empezar a trabajar en Cotacachi, que es con el doctor Albuja, es con adolescentes no escolarizados, porque también son la población de más riesgo. Los que están en las escuelas, por lo menos, están estudiando y están recibiendo educación. Mal que bien, está en los programas de educación y lo están recibiendo. Estos adolescentes que están no escolarizados no están viendo un futuro de vida. Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros con estos capacitadores en salud sexual y reproductiva? Y hablarles, y no solamente de educación, o sea, de la parte fisiológica, lo que decía, las hormonas, la secreción, cómo ocurre el embarazo, sino cuáles son sus reglamentos, cuáles son sus derechos, qué tienen ellos, qué opciones tienen ellos para tomar, dónde acudir en caso de una necesidad, pero además generar proyectos de vida. Además, al capacitar tú a estos líderes comunitarios adolescentes, ellos también sirven de ejemplo. Y al saber que ellos tienen que servir de ejemplo, ellos tienen que dar una conducta, y ya por lo menos estamos evitando un embarazo. Yo digo, evitar ya que ocurra un embarazo ya es mucho. O sea, es un logro. Sí. Entonces, la educación nosotros queremos trabajar eso. Bueno, le daré después los resultados del proyecto, pero la idea es, en base a lo que está recogido, es trabajar con educación de pares y proyectos de vida unados a ellos. Porque aquí se le consideró ya hace poco tiempo como eje transversal. Es que aquí no es cuestión solamente del profesor de biología, de psicología, es de todos los profesores, sea el de educación, todos tienen que vincularse a las actitudes, comportamientos de no discriminar, de aceptar la sexualidad como una dimensión humana. Claro, bueno, yo el otro día fui a dar una charla y iban a tener un examen de matemática. Y yo vi la nota en el pizarrón. ¿Y qué hice yo? Mientras daba la charla, hacíamos matemática. Entonces tú lo puedes hacer también a la inversa. Mientras tú das matemáticas, puedes poner ejemplos. O sea, todas las materias, o sea, pero para eso tenemos que estar capacitados todos los docentes. Claro. Y ser responsables. Y ni siquiera como docente, sino como persona. Yo tengo que saber lo que es una salud sexual reproductiva, porque me involucra a mí como un ente, como persona. Y en todos los estadios. O sea, cómo dirigirme yo a un niño, cómo dirigirme yo a un adolescente, qué información le voy a dar. Ellos saben hasta cuál es el límite. Ellos van a preguntar y uno simplemente va contestando al nivel que te van preguntando. Pero tienes como padre que estar capacitado, buscar información. ¿Se ha dado cuenta, doctora, que hoy hay que escuchar más a los adolescentes? Hay que escuchar más. Ellos tienen muchísimas preguntas. Antes que nosotros de estar embutiéndoles de muchos conocimientos. Claro, hay cosas básicas, como por ejemplo el profesor de biología, que le da la explicación de que el ovario ovula y que la mujer está solamente fecunda 1, 2, 3 días y que ovula el 14º día de la regla. Por lo tanto, ellos captan eso, de que está apta para embarazarse solo 1, 2, 3 días, del resto puede tener relaciones normalmente. Y no es así. Fisiológicamente, claro, que se da eso, pero con un estilo de vida tan tranquilo, con un estilo de vida de nómada, de yoga, donde los ritmos circadianos están muy exactos, pero en una mujer de ciudad, donde está estresada por todo, deberes, se atrasa al bus, el estrés afecta a las hormonas, afecta al organismo y puede ovular en cualquier día del mes. Entonces ellos salen con una serie de conocimientos. Pues sí, yo puedo utilizar el método natural de 10 días antes, 10 días después. Ese método es del menos indicado en adolescentes y ellos lo utilizan. Sí. Porque oyeron al profesor de biología. Con respecto a las preguntas, la vez que fui a dar la charla me dice, bueno, ¿cuánto tiempo dura la charla? Le digo, mira, la charla está montada para 30 minutos, porque yo creo que darle más información a unos adolescentes no la tienen. Terminamos 2 horas y media dando clase. O sea, yo preparé una charla para 30 minutos y fueron 2 horas y media. Por las preguntas. Por las preguntas. O sea, y tenían preguntas. O sea, era impresionante. Hubo que parar la clase porque simplemente se terminó el tiempo. Ya tenían que irse a sus casas. Entonces, ellos tienen preguntas, tienen curiosidades. Entonces, hay que solventarse. Ahora, esa parte, me decían una vez, fui a dar una charla también en el Colegio Universitario a docentes y ellos preguntaban que si la información tiene que estar incluida dentro del plan de estudio. La información tiene que estar incluida dentro del plan de estudio.
El problema es que cuando ellos lo ven como una materia, lo van a estudiar para la materia. O sea, pasa a formar parte de la información que yo tengo que saber por cumplir un régimen. No como utilización para mí como persona. Entonces, ahí viene, yo le decía, ahí viene ese equilibrio. O sea, ¿dónde está? Hay que dárselo en todas las materias, que es lo que usted decía. ¿Por qué? Porque les va quedando la información y no les va quedando como una responsabilidad. Porque si yo digo, está en el tema de biología y viene el examen, yo simplemente me lo estudio, presento el examen y seguramente después paso el switch y se acabó. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto? Y lo que decía, la variabilidad del organismo. Uno pregunta, ¿cuándo fue la fecha de la última regla? La mayoría de las mujeres, no estoy hablando de adolescentes, y no saben. Sí. Es algo que no es tomado en cuenta. Entonces, pretendes hacer que lleven un método del ritmo cuando ni siquiera tienes una información sobre la fecha. O sea, doctor, falta educación. Este método del ritmo no sirve ni para bailar. Doctor, ha sido la doctora Isabel Casar, venezolana, que está trabajando aquí en la Universidad Técnica del Norte y en el proyecto de Cotacachi, donde está también coreanos que están trabajando con el programa COICA, ¿no es cierto? Sí. Es que de las provincias, Cotacachi es la de mayor índice de embarazos adolescentes, con la media superior a la nacional. Doctora, yo espero tenerlo en nuestro programa para conversar sobre estos temas y ver los resultados que van a obtener. Ha sido muy gentil usted en concurrir a nuestro programa. Y ustedes, muchas gracias por la sintonía. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Les esperamos el día de mañana con un programa de salud al día. Gracias, doctora. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.